Minasan, konnichiwa. Minasan, kyou wa minna no nihongo o benkyou shimashou. Minasan, el día de hoy vamos a empezar con una serie de videos explicando lección por lección los puntos gramaticales del Minna no Nihongo nivel 1, Shokyu. Para esto voy a utilizar el libro de Honsatsu del libro principal y del Honjaku del libro de traducción. Las personas o para las personas que están viendo esto, es indispensable que tengan nociones y el conocimiento del hiragana y del katakana para que no estén perdidos al momento de desarrollar los ejercicios. Esta base es fundamental. Entonces, ya, minasan, hajimemashou. Para no perder tanto tiempo, vamos a empezar ya de una vez. Pero para esto vamos a iniciar con el primer punto gramatical que nos muestra el libro del Dai Ikka de lección número 1. El primer punto es awa be des. Para las personas que tengan conocimiento ya del hiragana, al momento de observar este kana que vemos aquí, a o a, pero me van a decir, pan, esto es un ja, porque tú lo pronuncias como wa, porque aquí este kana no está cumpliendo la función como un kana normal, sino acá está cumpliendo una función de partícula que nos va a dar una información muy importante. Entonces, cuando el kana ha funciona con partícula, se va a leer siempre wa, solo cuando se usa como partícula. Y también vamos a ver el uso de esta palabra des. ¿Cuál es la función dentro de estas oraciones? Entonces, Minasan, antes de empezar y explicar un poquito, tratemos de leer estas oraciones, siempre respetando que cuando está presente este ha, en caso como partícula, vamos a leer como wa. Ya, Minasan, yonde kudasai. Lean, por favor. Entonces pueden pausar el video y traten de leer uno por uno. Hai, hajimashou. 1番、私は医者です。はい。2番、私は会社員です。はい。3番、石川さんは学生です。はい。4番、田中さんは先生です。はい。皆さん、todas estas oraciones tienen en su estructura tanto la partícula wa, que habíamos explicado antes, y el des. Pero vamos a ver cuál es la función de este wa y este des al momento de desarrollarlo. La partícula wa, como todos o muchos libros lo dicen, es la partícula que nos va a designar el tópico principal de la oración. Pero sí es cierto, como el tópico. Pero hay una forma mucho más accesible o mucho más entendible de esta partícula. Ojo, que no es una traducción directa, sino es una forma de aprenderlo. ¿Sí? Entonces hay que ser bien claros esto, porque no es una traducción, así no se traduce, sino simplemente es para poder entender cuál es la función de la partícula. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender esta partícula? Esto, o nosotros vamos a tratar de entenderlo en cuanto a, aquí lo podemos ver, en cuanto a, entonces, para poder desarrollar estos ejercicios teníamos que haber visto también la lista de vocabularios del Minna no Nihongo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos watashi, que significa yo, y esta partícula wa, que sabemos que es en cuanto. Entonces, ¿qué significa? En cuanto a mí, watashi wa significa de manera literal en cuanto a mí. Niban, el número 2 también. Watashi wa en cuanto a mí. Pero ¿qué pasa en los dos siguientes? Ishikawa-san wa en cuanto al señor Ishikawa. Ujú. Y en el número 4, Tanaka-san wa en cuanto al señor Tanaka. Entonces, esto ya nos da una connotación de cómo está estructurado la oración en japonés. Entonces, miren, la partícula wa nos va a indicar en cuanto a.
Esto va a dar una mejor especificación. Y luego el des que tenemos aquí, de momento lo vamos a aprender como el verbo ser o estar. Entonces, veamos. Si yo digo, watashi wa isha desu. Entonces, estoy de manera literal diciendo, en cuanto a yo o en cuanto a mí, que significa yo, y isha des. Tenemos des, que es el verbo ser o estar. En este caso, soy. Watashi wa, en cuanto a mí, isha des. Soy doctor. Watashi wa isha des. En cuanto a mí, doctor soy. De manera literal, pero se traduce como yo soy doctor. Watashi wa isha desu. Hai, 2番. Watashi wa kaishain desu. En cuanto a watashi o en cuanto a mí, en cuanto a yo, soy kaishain. Kaishain es empleado de una empresa. Kaishain desu. Soy empleado de una empresa. Watashi wa kaishain desu. Entonces, esta es la estructura. Veamos la siguiente. 3番. Ishikawa-san wa gakusei desu. En cuanto al señor Ishikawa, ¿qué pasa con el señor Ishikawa? ¿Qué es el señor Ishikawa? Ishikawa-san wa gakusei desu. Gakusei es estudiante. Entonces, estamos diciendo que el señor Ishikawa o la señora Ishikawa es estudiante. Es estudiante. Es estudiante. ¿Ahí? Entonces, minasan, veamos el siguiente. Tanaka-san wa sensei desu. En cuanto al señor Tanaka, es profesor. De manera literal. En cuanto al señor Tanaka, es profesor. Entonces, básicamente, esta es la estructura del primer punto gramatical del Minna no Nihongo. Sencillísimo, no hay nada complicado. Entonces, acá tenemos algunos otros ejemplos para poder comprender y entender mucho más a fondo cómo es que funciona esta partícula wa y esta partícula des. Entonces, también estamos utilizando el vocabulario del Minna no Nihongo 1, de la lección número 1, del Dai Ikka. Veamos algunos otros ejemplos. Anata wa Mike Mira san desu. Anata wa tú Mike Mira san desu. Tú eres, en este caso el verbo ser o estar, el des. Tú eres Mike Mira-san. Eres el señor Mike Miller. Tú eres el señor Mike Miller. Ahí, sigue el siguiente. Wan-san wa engineer desu. Wan-san wa engineer desu. En cuanto al señor Wan, nuevamente en cuanto al señor Wan, ¿qué cosa? Engineer es ingeniero. Ahí. Tsugi. Watashi wa kyoushi desu. Watashi wa kyoushi desu. Ahí. En cuanto a watashi, en cuanto a mí, soy profesor. Aquí hay una cosa, una connotación muy importante. Cuando nosotros hacemos referencia a nosotros mismos y decir que nosotros somos profesores o que yo soy profesor, decimos kyoshi. Pero si es que yo hablo de otra persona que es profesor, utilizamos sensei. Es por eso que en la oración anterior hemos utilizado Tanaka-san wa sensei desu. ¿Ahí? Aquí porque estamos haciendo referencia a otra persona, a Tanaka-san. Pero acá estamos haciendo referencia a watashi. Entonces, watashi wa kyoushi desu. Watashi wa kyoushi desu. Yo soy profesor. はい。次。Nakamura-san wa kenkyusha desu. Lo mismo. En cuanto al señor Nakamura, es kenkyusha. はい。Minasan, kenkyusha wa スペイン語で何ですか? ¿Qué significa kenkyusha? Lo pueden ver en la lista de vocabulario del Minna no Nihongo 1. はい。次。Morita-san wa ginkoin desu. Morita-san wa ginkoin desu. De la misma forma, en cuanto al señor Morita, es ginkoin. Ahí.
Minasan, esto es todo. Este es el primer punto gramatical que nos muestra el Minna no Nihongo Ichi, el primer punto. Hai, ya, minasan, ¿wakarimasu ka? ¿Se entendió? ¿Entendieron? Muy bien, la clase pasada hemos desarrollado estos ejercicios y ya tenemos una noción de cómo es que funciona esta parte o esta estructura gramatical dentro del japonés. Pero el día de hoy, para completar mucho más de información y para tener un poquito más de entendimiento de todos los ejercicios que vamos a desarrollar hasta el momento o que vamos a desarrollar en estos libros, vamos a ver vamos a primero a formar las nacionalidades en japonés. Las nacionalidades, tanto como las nacionalidades como los idiomas, es muy sencillo. Simplemente sabiendo o teniendo en cuenta o teniendo conocimiento del nombre del país, basta con solamente agregarle el sufijo jin al país que nosotros queremos identificar o para poder decir la nacionalidad de una persona, simplemente o basta agregando yin al país. Entonces, si nosotros conocemos el país, agregamos yin y automáticamente se transforma en la nacionalidad. Por ejemplo, tenemos aquí América. América hace referencia a Estados Unidos. Entonces, si yo digo América estoy hablando de Estados Unidos. Pero si yo le agrego este sufijo jin al final del nombre o al final del país, se convierte en la nacionalidad. Significa de manera literal, es una persona de Estados Unidos. Entonces, significa estadounidense o americano. Lo mismo pasa con las siguientes oraciones. A ver, si pueden pausar el video y traten de leerlo para que puedan practicar tanto el hiragana como el katakana y la lectura. Luego lo revisaremos poco a poco. Entonces, pausen el video y comiencen a leer estas oraciones. Minasan, yonde kudasai. Hai, so, continuemos. Entonces, Italia, por ejemplo, Italia sin el yin significa Italia. Pero ¿qué pasa si yo agrego jin? Entonces, Italia jin significa italiano. Lo mismo pasa con France. France hace referencia a Francia. France jin es un francés, una persona francesa, un francés. Luego tenemos Chugoku. Chugoku es China. Chugoku jin, que simplemente agregando este jin se transforma en la nacionalidad, un chino. Luego, Kankoku. Kankoku significa Corea del Sur. Kankoku, Kankokujin, coreano. Igiris está Inglaterra. Igirisujin, inglés. Spain, Spain, España. Spainjin, español. Entonces, tenemos simplemente agregando jin al país, basta para poder describir o para poder dar información de una nacionalidad. ¿Sí? De manera literal, una persona de América, una persona de Italia, una persona de Francia y así, 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 ¿no? Entonces, esto nos hace referencia o para poder nosotros brindar esta información como nacionalidad. ¿Ahí? Entonces, basta simplemente conociendo el país y agregamos Jin. Ahí. Ahora sí, el siguiente punto que tenemos que ver y que es también importante para poder desarrollar en todo lo largo de este libro, que es muy sencillo, al igual que la nacionalidad, el tema de los idiomas es lo mismo. En lugar de agregar Jin, vamos a agregar Go. Entonces, lo mismo, el nombre del país más Go. Entonces, sabemos que los idiomas pueden cambiar dependiendo del sitio, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra hablan inglés, pero también en Estados Unidos. Pero no podemos decir América Go o Igirisu Go, porque en realidad no encajaría. Entonces no es el idioma de América o el idioma de Inglaterra. Entonces, para esto, por ejemplo, en el tema del inglés, este no cumple esta función. Inglés se dice
eigo, eigo. Pero también termina o tiene la terminación de go, que este es el kanji o esta es la palabra que se denomina idioma. Entonces, por ejemplo, eigo significa inglés, que no cumple esta función. Pero el resto, por ejemplo, Spain, que es España, agregamos go y se convierte en el idioma de España, o sea, el español. Spaingo des es idioma español. Luego también tenemos Chugoku, Chugoku, China, y simplemente agregamos go y se convierte en el idioma de China, el chino, el idioma chino, claro. Chugoku go des. Luego Kankoku, Corea, Kankoku go, coreano. Nihon, Japón, Nihon go es japonés. Solamente Nihon significa Japón, pero Nihon go des es japonés. Luego Furansu-go, francés, Italia-go, italiano. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros vamos a aprender todos estos ejercicios, también nos van a incluir algunos ejercicios que puedan ver, que pueda venir este tipo de vocabulario, ya nosotros sabemos cómo formarlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para poder formar la nacionalidad tenemos que obtener conocimiento de cuál es el país. Simplemente agregamos yin al final para poder identificar la nacionalidad de la persona. América, yin, Italia, yin, Francia, yin, etcétera, etcétera, ¿no? Nihon, yin. Entonces, para los idiomas es algo similar. En lugar de agregar yin, vamos a agregar go. Entonces, Supengo, Chugoku-go, Kankoku-go, Nihongo, Furansu-go, Italia-go. Y tenemos que tener en cuenta que en inglés es diferente. Eigo, eigo des. Minasan, kyou wa suji o benkyou shimashou. El día de hoy vamos a aprender acerca de los números. Exclusivamente vamos a ver desde el número 1 hasta el número 99. Para esto tenemos que aprender los 10 primeros números de memoria. Esto no hay otra forma. Tenemos que aprenderlo de memoria. Claro, porque son totalmente diferentes al español. Así que vamos a revisar uno por uno y luego vamos a ver cómo formar a partir del 11 hasta el número 99. Es muy sencillo. Vamos a revisar primero los 10 números desde el 1 hasta el 10, que esto tenemos que aprenderlo de memoria sí o sí. No hay de otra. Entonces, vamos a empezar. Ichi, número uno, ni, 2, san, 3, yon, 4, go, 5, roku, 6, shichi, 7, hachi, 8, kyu, 9, yu, 10. Entonces, estos son los 10 primeros números. Muy sencillo. Tenemos que aprenderlos de memoria. No hay de otra. Pero hay que recordar que, por ejemplo, hay tres números que tienen diferente o tienen dos formas de lectura. El 4 se puede leer como yon o shi y el 7 shi o nana y el 9 kyu o ku. Esta diferenciación lo vamos a ver en temas mucho más adelante. Hay momentos donde tenemos que leerlo como shi y hay momentos que tenemos que leerlo como nana. Igual que yon, shi o kyu, ku. De momento no nos vamos a preocupar tanto. Recordar que estos son números que tienen variación. Hay otros también, como por ejemplo el 10, que dependiendo de la estructura o dependiendo de dónde se encuentra, también puede cambiar. Igual que el 1, todos tienen una variación. Pero sin embargo, hay que aprender estos 10 primeros números. Ichi, ni, san, yon, go, shichi, hachi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, はい1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そう。力10までです。Estos son los números desde el 1 hasta el 10. Entonces, estos son los 10 primeros números que tenemos que aprenderlo de memoria. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos o tenemos que, nosotros realmente tenemos que aprender desde el 11 hasta el 99? Porque los 10 primeros números es sencillo, es cuestión de memoria, práctica y constantemente revisarlo. Pero, ¿cómo vamos a desarrollar desde el 11 hasta el 99?
no podemos aprenderlo de manera, o no vamos a poder aprender, digamos, si fueran diferentes, 99 palabras para cada uno de los números. Al igual que el español, nosotros también, el japonés utiliza estructuras para poder formar los números más grandes a partir del 10. Pero entonces, acá tenemos que ver este recuadro para poder aprender a hacer estos números grandes a partir del 11 hasta el 99. Por ejemplo, acá tenemos que recordar y pasar, o mejor dicho, tenemos que recordar cuando estábamos en primaria, cómo nosotros nos enseñaban a distribuir los números. Por ejemplo, en este caso de dos cifras. Recordamos que los números de dos cifras como el 13, 28 que está acá, 56, 34, 95, si se dan cuenta, tienen dos estructuras, son números de dos cifras. ¿Qué comprenden estas dos cifras? El número que está en la parte derecha corresponde a las unidades y el número que está a la izquierda corresponde a las decenas. Pero nosotros sabemos que una decena comprende 10 unidades, que 10 unidades es la palabra o el número yu. Entonces, en este caso, en japonés es como si fuera una suma. Por ejemplo, el número 13 es yu y 3 unidades. ¿Cómo se dice 3? San. Yu, san. Entonces vamos a leer las decenas que existen y vamos a agregar san. En este caso, ¿no? 13. Es una decena, 3 unidades. En este caso, 13, yu, san. Ahora, vamos a ver con el 28. ¿Qué pasa acá con el 28? Tenemos dos decenas, entonces sería ni 2, yu, 10, o sea, 2 veces 10, ni yu, hachi, ni yu, hachi. Entonces sería 28. Ni yu, hachi. Luego 56, por ejemplo, go, que es 5, yu, 10, o sea, en este caso decenas, go, yu, roku, go, yu, roku. Ya está. Siguiente. San, 34, san, yu, yon, san, yu, yon, 34. Ahora, 95. ¿Qué pasa con un 95? Kyu, yu, go, kyu, yu, go. O sea, hace referencia a que son estas las decenas que lo vamos a completar con la cantidad de decenas, ¿no? Una decena son 10 unidades, por eso colocamos yu. El mismo yu de 10, yu. Entonces, yu-san, 13, ni-yu-hachi, 28, go-yu-roku, 56, san-yu-yon, 34 y kyu-yu-go, 95. Sencillísimo. Entonces, estos son los números o este es el patrón que nosotros tenemos que seguir al momento de formar los números. Esto se aprende poco a poco. Esto se aprende con la práctica. Una vez que tú ya tengas dominado este cambio, en este caso, los números del 1 hasta el 99, va a ser recontra sencillo. Entonces, esto realmente es una parte fundamental para poder ver el siguiente tema en el siguiente video, que es acerca de las edades, para poder decir nuestras edades, para decir cuántos años tenemos y exclusivamente para la cantidad de años, ¿no? Que vamos a ver en este Dai Ika, ¿no? En esta lección número 1 del Minna no Nihongo. Yo wa Toshi o Benkyou Shimashou. El día de hoy vamos a aprender a decir nuestra edad en japonés utilizando el libro Minna no Nihongo. Bueno, estamos utilizando como referencia, pero estoy haciendo otro tipo de ejercicio, ¿no? Pero siempre con la referencia del Minna no Nihongo. Esto es un nuevo video donde vamos a explicar la gramática del libro Minna no Nihongo. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a formar o a decir nuestra edad. Entonces, para esto tenemos que saber los números desde el 1 al 99. Una clase pasada o un video pasado hemos desarrollado y hemos visto cómo es que se forman estos números, tanto desde el número 1 hasta el número 99. Habíamos desarrollado esta hoja, pero el día de hoy vamos a desarrollar el tema de las edades. Es por eso que es indispensable conocer desde el número 1 hasta el número 99, para simplemente ya nosotros indicar y ver cómo es que vamos a decir nuestra edad. Muy bien, entonces vamos a empezar.
Aquí, antes de comenzar con la explicación, aquí quiero acotar algo muy interesante con el tema de los kanjis. El kanji que podemos aquí observar, y que este es un poquito más complicado, que tiene muchos trazos, este es el kanji de edad, del contador de edades, ¿no? Para decir 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 30 años, lo que sea. Este es el contador que nos va a decir o nos va a indicar que estamos contando años de edad. Pero es muy complicado de desarrollarlo. Entonces existe un kanji mucho más sencillo que está acá en la parte izquierda. Este kanji también se lee como sai y hace referencia a la edad. Entonces podemos utilizar cualquiera de estos dos kanjis. Pero de momento nosotros vamos a utilizar el kanji, el predeterminado, por así decirlo, ¿no? Para poder acostumbrarnos a estos kanjis un poquito más complejos y poco a poco no tenerle tanto miedo. ¡Ay! Ya, minasan, hajimemashou. Vamos a empezar. Entonces, acá tenemos cierta cantidad de edades. Entonces, ¿cómo nosotros decimos nuestra edad en japonés? Simplemente con el siguiente dato, nosotros teniendo en cuenta los números desde el número 1 hasta el 99, conociendo eso, simplemente vamos a agregar sai al número y con esto ya estamos indicando nuestra edad. El número, cualquier número que tú quieras decir, más sai, ¿correcto? Entonces, en estos casos, tenemos que recordar o tener en conocimiento la formación del número 1 hasta el 99. Entonces, vamos a ver cómo es que se utiliza, ¿correcto? Vamos a ver cómo se utiliza y tenemos que tener en cuenta que hay unas ciertas variaciones que vamos a explicar el día de hoy. Ahí, entonces vamos a comenzar. Acá tenemos algunos ejercicios, para esto ya tienen que saber cómo formar los números y acá tenemos estos 7 números para poder practicar. Ahí, vamos a practicar. Traten de leerlo, minasan. Ahí, yonde kudasai, léanlo, por favor. Pausen el video y traten de leerlo sin ningún tipo de preocupación. No hay tiempo que recorren, simplemente traten de leerlo. Ahí, pausen el video y traten de leerlo. Muy bien. Ahora, nosotros en este caso voy a leer los números y vamos a ver estas variaciones, porque si se dan cuenta, en algunos números yo le he colocado un asterisco que va a indicar que tiene una variación, que tenemos que recordar cómo es que funciona esto. ¿Sí? Hay unas variaciones al momento de decir nuestra edad, simplemente que tenemos que recordar. Yo lo voy a leer, en este caso, como si no supiéramos estas reglas, como simplemente existiera el número más hay. Y luego vamos a ver las reglas y luego vamos a regresar para saber cómo es la lectura correcta. Muy bien, empezamos. 17 años sería Yu Nana Saides. Yu Nana Saides. Y aquí, en este caso, como habíamos visto en la clase pasada, o en el video pasado, habíamos visto que el número 7 se puede leer como Shichi o Nana. Pero tenemos que recordar que al momento de hablar de nuestras edades, siempre vamos a utilizar Nana. Igual que el 14, 4 se puede leer como Yon o como Shi. Cuando cuando vamos a hablar de edades, perdón, cuando hablamos de edades, no se lee Shi, sino Yon. Entonces, sería Yunana Saides. Yunana Saides, 17 años. Sanju Saides. Sanju Saides, 30 años. Go Saides. Go Saides, 45 años. 14 años. Yuyon Saides. Yuyon Saides. Ahí. 21 años. Niyuichi Saides. Niyuichi Saides. 98. Kyuyu Hachi Saides. Kyuyu Hachi Saides. Y 20 sería Niyu Saides. Niyu Saides. Entonces, si nosotros no conocemos esta regla, vamos a leer de esta forma: el número más el sai. Entonces, vamos a ver cuáles son estas reglas que nosotros tenemos que conocer al momento de decir nuestra edad. De momento ya sabemos la estructura, simplemente el número más hay, y con esto basta. Entonces, acá tenemos otros ejemplos que si pueden leerlo, por favor. Si estamos utilizando, en este caso estoy utilizando kanji para que se acostumbren con la lectura o para que puedan visualizar. Igual tiene el furigana, la parte de arriba en hiragana, para que lo puedan leer sin ningún tipo de complicación. ¿Sí? Ya, minasan, yonde kudasai.
練習します。A practicar. 練習します。はい。1番, el número 1. はい。dice, 私は32歳です。32歳です。32 años. 私は32歳です。Ahí, siempre con el sai de edad. Acá estamos colocando el número en kanji. 32歳です。32 años. はい、次。森田さんは23歳です。Morita San wa 23歳です。El señor Morita tiene 23 años. Morita San wa 23歳です。はい。次。石川さんは9、ごめん。石川さんは19歳です。19歳です。Entonces, el señor Ishikawa o la señora Ishikawa, dependiendo de la persona, o sea, dice que tiene 19 años. 19歳です. 19歳です. Ahí, entonces, estos son la estructura para poder decir la edad. Entonces, watashi wa 32 歳です. Yo tengo 32 años. Morita-san wa 23 歳です. El señor Morita tiene 32 años. O la señorita Morita tiene 32 años. Ishikawa-san wa 19歳です. Ishikawa-san wa 19歳です. El señor Ishikawa, o en este caso el señor Ishikawa tiene 19 años o la señorita Ishikawa tiene 19 años. Entonces, en este caso, siempre vamos a agregar el sai al número para poder indicar nuestra edad. Esta es la estructura, pero vamos a ver que en los ejemplos anteriores que algunos ejercicios o algunas estructuras tienen un asterisco, que esto que tenemos que recordar que hay pequeñas variaciones. Sencillísimas, sencillísimas. Entonces vamos a ver estas variaciones que tenemos. Son realmente 4 variaciones que son muy interesantes. Por ejemplo, nosotros habíamos leído en el ejemplo ni yu ichisai, ¿no? Ni yu ichisai. Entonces, ¿cuál es la variación? La primera variación es que todos los números, en este caso todas las edades que terminen en 1, van a tener esta variación. Por ejemplo, habíamos agregado el ichi, cualquier número que termine en 1, ichi más sai, ¿correcto? ¿No? Esta sería la estructura general. Ichi más sai. Pero en este caso, el momento de utilizar esta estructura, tenemos que hacer un pequeño cambio. Este chi, que es ichi, de ichi, el chi, se va a transformar en un tsu pequeño. Como ven acá, este chi se transforma en un tsu pequeño. Entonces, en lugar de ser ichisai, va a ser isai. Como habíamos visto, bueno, esta parte ya tiene que conocer la parte de la formación del tsu pequeño o cómo se utiliza el tsu pequeño, ¿no? Entonces, en lugar de ichisai, sería isai. Entonces, no va a ser ni yu ichisai. Esto estaría mal. Entonces, la forma correcta sería ni yu isai. Ni yu isai. Ni yu isai. No ichisai, sino isai. Con un tsu pequeño. Ni yu isai. 21 años, ¿no? Ni yu isai. Igual si decimos tengo 11 años. Watashi wa yu isai. Quiere decir tengo 91 años. Watashi wa kyuyu isai. Kyuyu isai. Entonces, todas las edades que terminen en 1 van a tener esta estructura. Isai. Sencillísimo. Ahora veamos con el siguiente. Hachi. Todos los números que terminen en 8, igual que el 1, el chi de hachi, de 8 hachi, también se transforma en un tsu pequeño. En lugar de decir 18 años, yu hachisai, vamos a decir yu hasai. 18 años, hasai. Este chi cambia a tsu. Yu hasai. Y el ejercicio acá tenemos 98 años. Entonces sería kyu yu hasai. Kyu yu hasai. Entonces para decir todos los números que terminen en 8 o en 1, este chi cambia a un tsu pequeño, ¿no? Hasai, Issai. ¿Correcto? Estas son las dos primeras estructuras. Issai y Hasai. Ahora, todos los números, digamos, redondos, en este caso que terminen en 10,
en este caso 10, 20, 30, 40, lo que sea, así, todos hasta la edad que tengas. Si es un número redondo, 10, 20, 30, 40, 50, lo que quieras, va a sufrir lo mismo. Pero en este caso no hay un chi, sino hay un u, porque es de 10. Yu. Esta u también se transforma en un pequeño. Entonces, para decir 10 años, watashi wa 10 desu. Watashi wa 10 desu. Este transforma en tsu, que sabemos que la tsu duplica la consonante de la siguiente sílaba, ¿no? Sería 10 desu. 10 desu. Esto es un poco más complicado al momento de la pronunciación. Entonces, ¿cómo diríamos 30 años? 30 desu. 30 desu. Watashi wa 30 desu. Esto indica 30 años de edad. 10 desu. 10 desu. 10 desu. Sencillo. Entonces, chi de ichi cambia a su pequeño, el chi de hachi su pequeño y el u de yu termina también o cambia a su pequeño. Esto, digamos, es lo básico. Y luego en el número 20, esto es aparte porque es completamente diferente. Tiene otro tipo, es irregular completamente porque no cambia nada, cambia completamente. En este caso, tú puedes decir 20 años y teniendo en cuenta la estructura de 10 años, o sea, la misma variación, tú puedes decir watashi wa 20 años, ¿no? Watashi wa ni 10 desu, ni 10 desu. No estaría mal, pero en japonés tienen ya una palabra exclusiva para indicar 20 años. 20 años. O sea, no utilizan sai, sino tiene otra palabra que exclusivamente significa 20 años. Entonces, esta palabra es hatachi. Hatachi. Hatachi ya tiene incluido o tiene esta connotación de 20 años. Por ejemplo, si yo digo, el señor Ishida tiene 20 años. Ishida-san wa hatachi desu. No se diría hatachi-sai, no estaría, está mal. Hatachi-sai, no. Sería hatachi desu. Dentro de esta palabra hatachi ya tiene este significado de 20 años. Hatachi. Entonces, esto va a ser completamente irregular. Puede decir ni yusai, está bien, pero es mejor utilizar hatachi. Hatachi desu. ¿Ahí? Hatachi desu. Entonces, básicamente, estos son los irregulares. Esta es la irregularidad al momento de utilizar el tema de las edades. No hay tanta complicación, simplemente es cuestión de práctica. Entonces, acá tenemos otros ejercicios para poder tener en cuenta las variaciones. Aquí les estoy dejando el cuadro para que puedan ver las irregularidades y abajo los ejemplos para que traten de leerlo y yo ahorita los leo junto con ustedes. ¿Ok? Pausen el video y traten de leer los ejercicios que están abajo. Ahí, onegaishimasu. Muy bien. A ver, vamos a tratar de desarrollar esta parte. Tenemos estos ejercicios y tenemos estas pequeñas oraciones. Por ejemplo, Mike-san wa 41歳です。マイクさんは41歳. Habíamos visto, ¿no? 41歳です. Entonces, el señor Mike o Michael, no sé, dependiendo de la traducción de el señor Mike tiene 41 años. Mike-san wa 41歳. ¿Ahí? 1歳. Siguiente, tsugi. あなたは18歳です。あなたは18歳です。8歳です。¿Sí? Usted o tú tienes 18 años. あなたは18歳です。はい。次。私は31歳。Bueno, en este caso 31歳じゃない。私は30歳です。はい。30歳です。30歳です。はい。Habíamos visto 10歳です。10歳です。はい。30歳です。Yo tengo 30 años. はい。次。山田さんは20歳です。山田さんは20歳です。O también se puede decir 山田さんは20歳です。20歳です。O simplemente
hatachi. Ya está. Hatachi desu. Yamada-san wa hatachi desu. Hai. Minasan, espero que les haya gustado la clase. Hemos explicado de manera detallada cómo es que nosotros podemos formar el tema de las edades en japonés. Sencillísimo. Simplemente tenemos que recordar y ser conscientes del uso de estas irregularidades. Porque esto es lo que lo vuelve un poquito complicado al momento de decir la edad. Pero luego, si una vez que tú aprendes estas reglas, es muy sencillo. Recordamos el número y agregamos sai. Y ya está. Básicamente, esto es la estructura para poder nosotros decir la edad en japonés. Minna no Nihongo no Benkyou o Tsukemashou. Vamos a continuar con el estudio del Minna no Nihongo Ichi. El día de hoy nos toca ver esta estructura, el ya arimasen. El ya arimasen es muy sencillo. En este caso vamos a utilizar también estructuras que hemos visto previamente, como el tema de las edades, el tema del vocabulario del Minna no Nihongo, bueno, este Dai Ikka de la lección número 1, pero tenemos que revisar las lecciones anteriores porque vamos a colocar ejemplos con esas estructuras, en este caso con el tema de las edades y, por ejemplo, en este caso, hablar acerca de las nacionalidades, etcétera, ¿no? Entonces, pero el día de hoy nos vamos a enfocar el uso del ya arimasen. En clases pasadas o en videos pasados hemos hablado del des. El des era el verbo ser y estar. Pero en esta ocasión, el ya arimasen es la versión negativa del verbo ser o estar. Entonces, lo vamos a utilizar para negar oraciones. Nosotros, por ejemplo, podíamos decir watashi wa pan desu. Yo soy pan. Watashi wa, en cuanto a mí, watashi wa pan desu. Pero si yo quiero negar esta oración y decir que no soy pan, en lugar del des voy a colocar ya arimasen. Entonces quedaría watashi wa pan ya arimasen. Entonces, en realidad el ya arimasen es la versión negativa del des. ¿Correcto? Entonces, la estructura es la misma. Nosotros vamos a cambiar el des por el ya arimasen para poder negar un verbo. O en este caso, negar una oración. Veamos los ejemplos que hemos colocado aquí. Por ejemplo, ichiban. Watashi wa hatachi ya arimasen. Watashi wa hatachi ya arimasen. Entonces, aquí estamos hablando que en este caso estamos identificando que es ya arimasen, entonces es una oración negativa. Watashi wa, en cuanto a mí, hatachi. Esta estructura lo hemos visto en el video pasado explicando cómo es que se forma los números irregulares al momento de identificar o para decir nuestra edad. En este caso, decir 20 años es hatachi. Entonces, watashi wa hatachi ya arimasen. Esta oración indica que yo no tengo 20 años. Watashi wa hatachi ya arimasen. ¿Correcto? Entonces, este ya arimasen es el negativo de des. Hai, tsugi. Vamos a ver el siguiente. Santos-san wa isha ya arimasen. ¿Correcto? Acá estamos utilizando ya una estructura similar al primer punto que hemos visto, ¿no? Santos-san wa isha ya arimasen. Recordamos que isha es doctor y el ya arimasen es el negativo del des. Entonces, no soy o no es. Santos-san wa isha ya arimasen. En cuanto al señor Santos, o en cuanto a la señora Santos, también puede ser. Entonces, Santos-san wa isha ya arimasen. Entonces, no es doctor o no es doctora. Pero en este caso, el ya arimasen identifica como negación del verbo des. ¿Correcto? El ya arimasen, nuevamente repito, es para hacer negativo una oración. Hai. Tsugi, veamos el siguiente. Yamada-san wa nihonjin ya arimasen. Gomen, aquí está un de adicional. Hai. Yamada-san wa nihonjin ya arimasen. Este de hay que omitirlo. ¿Sí? Esta falta corregir. Yamada-san wa nihonjin ya arimasen. Entonces, estamos diciendo que el señor Yamada no es japonés, nihonjin. Decimos Italia-jin desu. Ahí, Italia-jin desu. Es italiano. Yamada-san wa nihonjin ya arimasen. Italia-jin desu. Ahí, esta estructura también para indicar de las nacionalidades lo hemos visto en videos anteriores.
explicamos de manera detallada cómo es que funciona y cómo es la estructura de decir las nacionalidades. Entonces, en este ejemplo, Yamada-san wa Nihonjin ya arimasen. Italia jin desu. ¿Correcto? Y acá estamos dando la oración afirmativa. Por eso estamos utilizando el verbo, o en este caso la palabra des. ¿Hay? Entonces, Yamada-san wa Nihonjin ya arimasen. Italia jin desu. ¿Hay? Es italiano. ¿Hay? Tsugi. Wan-san wa engineer ya arimasen. Wan-san wa engineer ya arimasen. Entonces utilizamos el ya arimasen para negar que el señor Wan o la señora Wan no es ingeniero o ingeniera, es profesor, es sensei. Sensei desu. Wan-san wa engineer ya arimasen. Sensei desu. ¿Hay? Entonces, esta estructura simplemente es muy sencillo. Esto lo vamos a ver bastante. Pero también a veces en un lenguaje formal, en lugar de utilizar el ya arimasen, podemos cambiarlo por dewa arimasen. ¿Sí? Dewa arimasen. Según el libro o según el Minna no Nihongo, nos dice que el dewa arimasen se utiliza en contextos formales o también se puede utilizar en contextos escritos. ¿Correcto? Y también hay una estructura que se utiliza en la parte negativa del ya animasen, que es muy conocida y se escucha por, digamos, cuando ven animes o cuando ven doramas, se escucha bastante el yanai. El ya animasen es la estructura, o digamos, es la palabra larga, por así decirlo, y luego está la estructura corta, ¿correcto? O la informal, que es yanai. Entonces, en lugar de decir ya arimasen, podemos decir ya nai. Yanai. Watashi wa hatachi yanai. Watashi wa hatachi yanai. Entonces, estoy diciendo lo mismo. Watashi wa hatachi ya arimasen. Que no tengo 20 años. Watashi wa hatachi yanai. Pero esto es una estructura coloquial. ¿Sí? Entonces, es una estructura coloquial. Por eso el libro no te lo menciona en este punto, sino te lo menciona mucho más adelante. Pero es un dato interesante que hay que recordar. Entonces, básicamente, este punto gramatical del ya animasen es muy sencillo. Pero vamos a tratar de practicar un poquito. Renshu shimashou. Vamos a practicar toda la estructura que hemos visto en este momento, ¿no? Todas las partes, o tratar de utilizar todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, tenemos una estructura. Hay yonde mite. Intenten leerlo. Por favor, pausen el video y traten de leer esta estructura. ¿Sí? Ahorita lo leemos juntos, pero primero traten de hacerlo ustedes. Hai, dozo. Muy bien, ahora sí, lo voy a leer yo. Konnichiwa, watashi wa Morita desu. Kenkyūsha desu. Chūgokujin desu. Gomen. Chūyoku ya arimasen. Nihonjin desu. 31 歳です。はい。Esta era la parte complicada. El 31 歳des. En este caso, para poder leer los números o para poder leer la edad en japonés, había unas ciertas variaciones que tenemos que ver en el video anterior. Entonces, minasan, konnichiwa, watashi wa Morita desu. Kenkyūsha desu. Chūgokujin ya arimasen. Nihonjin desu. 31 歳です. ¿Hay? Entonces, esta es la estructura. Hemos visto todas estas partes. Entonces, konnichiwa, konnichiwa significa hola o buenas tardes, ¿no? Konnichiwa, watashi wa Morita desu. Hola, en cuanto a yo o en cuanto a watashi, soy Morita. Kenkyūsha desu. Soy investigador. Kenkyūsha desu. Soy un investigador. Chūgokujin ya arimasen. Chūgokujin ya arimasen. Entonces, no soy chino de nacionalidad. No soy chino de nacionalidad. Nihonjin desu. Soy japonés de nacionalidad. 31 歳です. Tengo 31 años. ¿Ahí? Entonces, toda esta estructura ya lo hemos visto con esta primera lección. ¿Ahí? Ahora sí, el siguiente. ¿Ahí? John de Mite. Traten o intenten leer esta oración. Y luego lo analizamos parte por parte. ¿Ahí? Onegaishimasu. Muy bien. Vamos a leerlo. A ver cómo lo han hecho. Si lo han hecho muy bien. John-san wa America jin desu. 18歳じゃありません。
19歳です。銀行員じゃありません。会社員です。はい、もう一度。ジョンさんはアメリカ人です。18歳じゃありません。19歳です。銀行員じゃありません。会社員です。はい。Vamos a ver qué significa estas oraciones. Lo hemos visto toda la estructura. Entonces, están ustedes en la posibilidad de entender lo que dice aquí. Ahí, veamos. John-san wa, en cuanto al señor John, ¿qué pasa con John? John-san wa, America Jin desu. Es americano. 18歳じゃありません. No tiene 18 años. Tiene 19 años. 48歳じゃありません. 19歳です. Tiene 19 años. Ginko-in ya arimasen. No es un empleado de un banco. Ginko-in ya arimasen. No es un empleado de un banco. Kaisha-in es empleado de una empresa. En este caso, de una empresa más diferente, no diversa a lo que es un ginko, que es un banco, ¿no? Kaisha, una empresa. Kaisha-in des. Kaisha-in des. Entonces, minasan, si se dan cuenta, con lo poco, o en este caso, con los pocos videos que hemos visto en la parte de la lección 1, ya podemos leer estructuras básicas en japonés y podemos entenderlo si se dan cuenta. Positivo, negativo, hablar acerca de las nacionalidades, hablar acerca de lo que somos, si somos doctores, investigadores, estudiantes, profesor, lo que sea, ¿no? Entonces podemos así ya armar y poder estructurar de manera ordenada oraciones en japonés. Entonces, para que estén en cuenta que no es nada complicado, simplemente es tener un poquito de paciencia y avanzar con el tema de japonés. De hoy, esta estructura con oración K. ¿Qué hace referencia a esto? Esta estructura con esta estructura vamos a poder hacer preguntas, ¿correcto? Sino que vamos a ver cómo es que funciona. Es similar, es muy similar al español. Bueno, en el sentido de cómo es que se formula una pregunta, ¿no? Veamos, tenemos que ser conscientes que esta partícula, en este caso partícula K, que va a ir al final de una oración, representa literalmente o puede representarse a nuestro signo de interrogación en español. ¿Correcto? Entonces, nosotros en español, para poder hacer una pregunta, simplemente cambiamos la entonación. Yo puedo decir, por ejemplo, tú eres Ishida, tú eres Ishida. Entonces, cuando yo digo de esta forma, estoy haciendo una afirmación que tú eres Ishida. Pero si quiero hacer una pregunta, simplemente cambio la entonación. ¿Tú eres Ishida? ¿Tú eres Ishida? Entonces la estructura es la misma, simplemente cambia la entonación. Y lo mismo pasa con el japonés. Si nosotros tenemos aquí algunos ejemplos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si yo omito en este caso, el K final que es de preguntas, yo lo omito y digo, Anata wa Yamada san desu. Anata wa Yamada san desu. Entonces, hasta antes del K significa tú eres llamada. Anata wa, en cuanto a ti, en cuanto a tú, eres llamada. ¿Hay? Entonces, esta es una estructura afirmativa. Yo agrego este K y cambio la entonación y automáticamente se convierte en una pregunta. Anata wa Yamada san desu ka? Anata wa Yamada san desu ka? Y recuerden, este K, o en este caso la partícula K, que es de pregunta, va a alzarse la voz. Acá se alza un poquito la voz. Anata wa Yamada san desu ka? Ka hacia arriba, ¿no? Anata wa Yamada san desu ka? Entonces, acá estoy preguntando, ¿tú eres llamada? ¿Tú eres llamada? Anata wa Yamada san desu ka? ¿Correcto? Entonces este K es para hacer preguntas. Ay, veamos el siguiente. Tsugi. Ishikawa-san wa isha desu ka? Ishikawa-san wa isha desu ka? Entonces, aquí estamos viendo, el señor Ishikawa es doctor. Ishikawa-san wa isha desu ka? Hacia arriba el K de isha desu ka? El señor Ishikawa o la señora Ishikawa es doctor o doctora. Pregunta. Este K me da esta entonación de pregunta. Hai. Tsugi. Ishida-san wa Nihonjin desu ka? De la misma forma. Ishida-san wa
Nihonjin desu ka? Pregunta, ¿no? Entonces, en este caso, y de la misma forma, ¿el señor Ishida o la señora Ishida es japonés o es japonesa? Pregunta. Entonces, este K nos va a permitir hacer preguntas. Si ya nosotros podemos formar oraciones afirmativas, basta con solo agregar el K al final y ya se convierte en una oración interrogativa. ¿Correcto? Así de sencillo. No cambia. Simplemente también tiene que cambiar un poquito la entonación, ¿no? Para que se pueda entender. Muy bien. Entonces, minasan, vamos a ver las respuestas, el kotae, respuestas. En todo caso, si nosotros nos hacen preguntas, tenemos que saber responderlas, ¿no? Entonces, hay dos respuestas que podemos hacer. Uno, que es el hai, que es el sí, o ie, que es el no negativo, ¿no? Hai, positivo, ie, ¿correcto? Hai o ie, y podemos utilizar de la siguiente forma. Veamos algunos ejemplos. Si me preguntan, sumimasen, ¿anata wa nihonjin desu ka? Sumimasen, ¿anata wa nihonjin desu ka? Disculpe, ¿usted es japonés? Yo puedo responder, Hai, watashi wa nihonjin desu. Pero en nuestra estructura o en una conversación cotidiana, como en el contexto ya se entiende que me están preguntando directamente, yo puedo omitir el watashi wa. Entonces, yo puedo responder, Hai, watashi wa nihonjin desu. Pero hay otra opción que simplemente omitiendo el watashi wa se entiende porque es en un contexto específico. Ya se sabe que yo estoy dando la respuesta, ¿no? Porque me están preguntando, sumimasen, ¿anata wa nihonjin desu ka? Y yo respondo, Hai, Nihonjin desu. Sí, soy japonés. Porque en esta estructura se entiende. Podemos omitir el watashi wa. Hai, watashi wa nihonjin desu o simplemente hai, nihonjin desu. Muy bien. Tsugi, veamos con el negativo ie. ¿Qué pasa con el negativo? Por ejemplo, la respuesta es ie isha ya arimasen. Gakusei desu. Entonces la pregunta es, sumimasen, perdón, o disculpe, sumimasen, ¿anata wa isha desu ka? Sumimasen, ¿anata wa isha desu ka? Y yo respondo, ie, isha ya arimasen. Gakusei desu. Isha ya arimasen. Gakusei desu. Ahí utilizamos la estructura que vimos en la clase pasada, en el video pasado, acerca del negativo. Ie isha ya arimasen. No, no soy doctor. No, no soy doctor. Soy estudiante. Soy estudiante. Ie isha ya arimasen. Gakusei desu. Si se dan cuenta, aquí ya estoy omitiendo el watashi wa. Entonces, yo puedo decir, pero sería mucho más largo, decir ie watashi wa isha ya arimasen. Watashi wa gakusei desu. Si se dan cuenta, se repite watashi wa, watashi wa. Entonces, en el lenguaje normal, cuando ya se entiende de quién se está hablando, no es necesario volver a decirlo. ¿Sí? Entonces, normalmente se omite porque en el contexto ya se entiende. Si me hacen una pregunta directa con Anata wa isha desu ka? ¿Usted es doctor? Yo puedo responder Ie isha ya arimasen. Gakusei desu. ¿Ahí? Gakusei desu. Entonces, esta es la estructura. ¿Ahí? Veamos la siguiente estructura. Ie morita desu. Ie morita desu. Entonces, acá me están preguntando, por ejemplo, sumimasen, ¿anata wa Yamada-san desu ka? Disculpe, sumimasen, ¿anata wa usted, anata wa Yamada-san desu ka? Ie, watashi wa Morita desu. No, yo soy Morita. Pero igual, en esta estructura también tiene esta posibilidad de quitarle watashi wa, porque ya se entiende quién está respondiendo. La pregunta es, sumimasen, anata wa Yamada-san desu ka? Yamada-san desu ka? Ie, Morita desu. No soy Morita. Entonces, esa estructura me permite responder a las preguntas con K. ¿Anata wa Yamada-san desu ka?
Ie, watashi wa pan desu. O también puedo responder ie, pan desu. Directo, sin el watashi wa, porque se entiende en el contexto. Ishikawa-san wa isha desu ka? Ishikawa-san wa isha desu ka? Podemos responder hai. Ishikawa-san wa isha desu. O simplemente hai, isha desu. En el negativo, ie, Ishikawa-san wa isha ya arimasen. Hai, entonces, de la misma forma, ie, Ishikawa-san wa gakusei desu. Y podemos dar la respuesta directa, ¿no? La respuesta afirmativa. Entonces, esta estructura, tanto pregunta como respuesta, es muy sencillo. Recordar que hai es sí y ie es no. Y el ka nos va a servir para poder hacer las preguntas. Hai, ya, minasan, espero que les haya gustado la clase del día. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y espero que hayan aprendido un poquito más. Está sencillo este punto gramatical, pero es indispensable conocerlo. Ya, minasan, hayamashou ka. Empezamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un punto muy interesante, el gimonshi. Los gimonshi significan los interrogativos, ¿correcto? Vamos a ver 4 interrogativos que nos muestra el Minna no Nihongo Dai Ikka. La lección 1 del Minna no Nihongo nos da 4 gimonshi. Son 4 interrogativos que son, digamos, el interrogativo formal y el interrogativo informal, pero en realidad son 2. Vamos a ver quién, en este caso son los 2 primeros, dare y donata, ambos significan quién, y vamos a ver nansai o oikutsu, ¿sí? Edad. ¿Cuántos años? Ambos significan. Pero oikutsu es una pregunta formal. Y mientras que nansai es un lenguaje mucho más coloquial o a nivel intermedio, ¿no? Pero oikutsu es mucho más formal. Veamos cómo es que funciona. Claro, como son interrogativos, siempre lo tenemos que utilizar o siempre lo vamos a trabajar normalmente en en preguntas, ¿no? Ya hemos visto en la clase pasada cómo es que se formaban las preguntas con la partícula K, ¿no? Entonces, K al final de una oración nos indica que es una pregunta, siempre cambiando la entonación, ¿correcto? Entonces, veamos cómo funciona el dare y el donata nansai oikutsu. ¿Cómo es que funciona? Es muy sencillo. Veamos el ejemplo. Ichiban. Ano hito wa dare desu ka? Pregunta, ¿no? Vemos el ka al final y automáticamente tenemos que entender que es pregunta. Ano hito wa dare desu ka? Y acá tenemos el primer kimonshi, ¿no? El primer interrogativo. Dare. ¿Quién? Pero en este caso vemos que el quién de dare es en contexto informal. Entonces, aquella persona, anojito va, en cuanto a aquella persona, ¿quién es? En cuanto a aquella persona, ¿quién es? Entonces acá, estas preguntas es una pregunta directa, ¿no? Anojito wa dare desu ka? Yo puedo responder, Yamada Sandes, es el señor Yamada. En cambio, acá hay una cosa muy interesante. Cuando nos hacen este tipo de preguntas con Kimonshi, en este caso con los interrogativos, no podemos responder como sí o no, o con hai o con ie, porque no tendría sentido si yo te pregunto, aquella persona quién es, en español, aquella persona quién es, y tú me respondes, sí, es llamada. Entonces, ¿por qué dice sí? Porque no tiene sentido, porque no es una pregunta de sí o no. En este caso, es una respuesta directa. Anojito wa dare desu ka? Aquella persona, ¿quién? Dare, ¿quién es? El verbo des, ¿no? ¿Quién es? Entonces, Yamada Sandes es el señor Yamada. ¿Ahí? Entonces, esta estructura va a utilizar para todo, en este caso, para estas 4 interrogativos. Veamos el donata, que es quién, pero formal. Ano kata wa donata desu ka? Es la misma forma que el primero que hemos leído antes. Ano hito wa dare desu ka? Sino que esta estructura es un lenguaje formal. Igual que hito cambia kata. Ano kata wa donata desu ka? Aquella persona, ¿quién es? De la misma forma, simplemente que donata, ¿quién?
Formal, dare, ¿quién? Informal. Entonces podemos responder de la misma forma. Ano kata wa donata desu ka? Ah, Yamada-san desu. Es el señor Yamada. Yamada-san desu. Ahí, esa es la respuesta. Vamos a ver cómo es que funcionan los nansai o ikutsu. Entonces, les recomiendo, si es que no han visto el video anterior acerca de cómo es que se formaba el tema de las edades en japonés, los invito a que lo revisen porque ahí está explicado de manera detallada y las partes irregulares al momento de decir nuestra edad en japonés. Entonces, tenemos nansai o ikutsu. Estas dos estructuras significan cuántos años o qué edad tienes. Vamos a ver cómo es que funciona. Tenemos este ejemplo. Yamada-san wa nansai desu ka? Entonces, vimos que los interrogativos siempre van en pregunta. Yamada-san wa nansai desu ka? El señor Yamada. En cuanto al señor Yamada, Yamada-san wa, ¿cuántos años o qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? Pregunta, ¿no? Yamada-san wa nansai desu ka? Pregunta, ¿cuántos años tiene? Tatoeba, por ejemplo, Yamada-san wa 31 歳です. Tiene 31 años. Yamada-san wa 31 歳です. ¿Ahí? 31 歳です. Correcto. Entonces, este nansai significa para preguntar la edad de una persona. Yo les pregunto, minasan, sumimasen. ¿Anata wa nansai desu ka? ¿Tú cuántos años tienes? ¿Anata wa nansai desu ka? Es una respuesta directa, ¿no? Bueno, ella luego explicaré de manera detallada que no se debe utilizar tanto anatawa. Pero bueno, entonces, Yamada-san wa nansai desu ka? Pregunta, ¿cuántos años tienes? En este caso, ¿cuántos años tiene el señor Yamada? Entonces, en este caso, nansai significa cuántos años y oikutsu también significa cuántos años, pero en este caso vamos a utilizarlo en un lenguaje formal. En este caso estamos viendo Nakamura Sensei, el profesor Nakamura. Nakamura Sensei wa oikutsu desu ka? Nakamura Sensei wa oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? ¿Cuántos años? También de la misma forma, simplemente que estamos en un lenguaje formal. El profesor Nakamura, ¿cuántos años tiene? Oikutsu desu ka? ¿Cuántos años tiene? Entonces, la estructura de los kimonshi, en este caso de los interrogativos, siempre va a ir, o en este caso lo estamos viendo, en la parte interrogativa. Siempre vamos a utilizarlo, en este caso, en la parte interrogativa para poder utilizar quién y cuántos años. De momento, y conforme vayamos viendo nuevas lecciones, vamos a agregar mucho más interrogativos, como dónde, cuándo, etcétera, ¿no? Pero de momento tenemos estos dos. ¿Quién, que es dare o donata, y cuántos años? En este caso significa nansai o ikutsu. ¿Hai? Entonces, esto así prácticamente una clase express, pero va a complementar a la información que hemos visto en la clase pasada acerca del interrogativo. Vamos a estudiar nuevamente el Mino no Nihongo, pero esta vez vamos a ver el punto 4 de la parte gramatical acerca de mo. Está muy sencillo también. Esta parte vamos a utilizar todas las partes anteriores porque estamos utilizando ya estructuras un poquito diversas, pero necesitamos estructuras anteriores. Por ejemplo, el uso de la partícula wa, el tema de las edades, el tema de las nacionalidades. Entonces ya tenemos que aprender los números, o sea, simplemente tener noción, saber cómo es que funciona. Los invito a ver las lecciones anteriores porque ahí está, hemos visto cada punto que vamos a utilizar en esta lección. Hey, ya, minasan, hajimemashou. Vamos a empezar. Entonces, en el punto número 4 del Mina no Nihongo Ichi, número 1, vamos a ver en el punto número 4 la partícula mo. Esta partícula es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de partículas en japonés, es una parte donde al comienzo es sencillo, pero conforme va avanzando el japonés se va complicando la cosa. Pero en este caso, hemos visto en clase pasada o en las primeras lecciones, en la primera lección, acerca del uso de la partícula wa, que sabemos que funciona como en cuanto a, ¿no? En cuanto a yo, en cuanto a señor Yamada, en cuanto a Ishida, etc. En cuanto a alguien. Entonces, nosotros tenemos esa estructura con wa. ¿Y para qué va a servir este mo?
Este mo me va a utilizar o se va a utilizar para decir la palabra también. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, vamos a tener una oración como ya hemos venido desarrollando con wa, como hemos visto con wa normal, sino que vamos a conectar con otra oración para decir que esta segunda persona, en este caso el señor B, también es algo que hemos dicho previamente. ¿Sí? Es algo que hemos dicho previamente. Esta estructura con el mo lo vamos a utilizar siempre con una estructura o con una oración previa, con una oración anterior, porque vamos a enfatizar y decir que esta segunda persona también es al igual que la persona A. En el tema en este contexto es un poco difícil de explicar. Vamos a ver los ejemplos para poder entender mucho más a fondo cómo es que funciona esta partícula mo. Ahí, veamos. Tenemos el primer ejemplo. Como les dije, siempre vamos a tener una oración precedente, una oración principal. En este caso, Shumito-san wa engineer desu. Esta es una oración principal, lo estamos utilizando con la partícula wa. Entonces estamos diciendo Shumito-san wa engineer desu. Hasta ahí. Esta estructura ya lo sabemos. Conocemos cómo es que funciona esto. En cuanto al señor Shumito, ¿qué pasa con él? En cuanto al señor Shumito, es ingeniero. Engineer des. Esta es una premisa que ya nosotros conocemos, ¿no? Se está diciendo una oración, una premisa en este caso que el señor Shumito es ingeniero. Ahora vamos a enfatizar que otra persona también es ingeniero. Entonces, utilizamos la partícula mo. La partícula mo indica que también. Entonces digo, Wan-san mo engineer des. Entonces, acá significa el señor Wang también es ingeniero. A diferencia del wa, si se dan cuenta, acá este wa en cuanto a, ¿no? En cuanto al señor Shumito es ingeniero. Esto estoy dando una información precedente. Ahora, en base a lo que yo he escuchado que el señor Shumito es ingeniero, yo doy esta oración. Wan-san mo engineer desu. El señor Wan también es ingeniero, también. Pero si se dan cuenta, tiene que tener una oración previa para que tenga sentido, ¿no? Wan-san mo engineer desu. Entonces, esta partícula mo va a reemplazar la partícula wa, pero va a tener este contexto de también, que tiene que tener una oración precedente para que pueda entenderse, ¿no? Veamos otro ejemplo. Yamada-san wa nihonjin desu. Tenemos una oración, una información precedente que el señor Yamada es japonés. Muy bien. Yamada-san wa nihonjin desu. Perfecto. Ahora voy a decir que el señor Yamashita también es japonés. Entonces, en lugar de wa, utilizo la partícula mo, que significa también. Yamashita-san mo. Yamashita-san mo nihonjin desu. Entonces, vemos que tenemos que tener una oración precedente nuevamente. Yamada-san wa nihonjin desu. Y la siguiente oración, para enfatizar o para decir que esta segunda persona también es, en este caso, también es japonés, Yamashita-san mo nihonjin desu. El señor Yamashita también es japonés. Se dan cuenta que primero enfatizamos y decimos con wa y luego con mo. Importante, ¿no? Veamos otro ejemplo, siempre con ejemplos para poder entender cómo es que funciona esta estructura. Hai. Veamos. Mira-san wa kaishain desu. Primera estructura. Mira-san wa kaishain desu. Y en este caso dice, Guputa-san mo kaishain desu ka? Pregunta, ¿no? Primero tenemos una estructura. Mira-san wa kaishain desu. El señor Miller es empleado de una empresa. Estoy teniendo una oración afirmativa. Entonces, yo estoy hablando con otra persona y pregunto, he escuchado que el señor Miller es Kaishain. Entonces, quiero hacerle pregunta. ¿El señor Gupta también es empleado de una empresa? ¿También es empleado de una empresa? Entonces, en este caso utilizo la partícula mo, pero en forma de pregunta. Gupta-san mo Kaishain desu ka?
el señor Cúcuta también es empleado de una empresa. Entonces acá estamos utilizando la estructura interrogativa con una estructura positiva, ¿no? Minasan wa kaishain desu. Información relevante. Ahora, en base a esa información, yo pregunto, ¿Guputa-san mo kaishain desu ka? ¿El señor Guputa también es kaishain? Y la respuesta, hai, kaishain desu. ¿Sí? Hai, kaishain desu. O también podemos la respuesta perdón, la respuesta negativa diciendo ie, kaishain ya arimasen. Hai, kaishain ya arimasen. Hai, veamos el siguiente. Sara-san wa America Jin desu. Nuevamente, tenemos una oración afirmativa. Sara-san wa America Jin desu. Punto. Tomu-san mo America Jin desu ka? Tomu-san mo America Jin desu ka? La misma estructura que la anterior. Sara-san wa America Jin desu. Respuesta afirmativa. Tomu-san mo America Jin desu ka? Pregunta, ¿no? El señor Tom también es americano. Respuesta. Y América Jin ya arimasen. América Jin ya arimasen. Entonces, no es americano. Igirisu Jin desu. Es inglés. En este caso de Londres, ¿no? Igirisu Jin desu. Es inglés. Y acá, en este caso, como yo estoy hablando con otra persona, y yo también soy griso. Y esto es como una de sorpresa, ¿no? Watashi mo. Watashi mo. Yo también. Watashi mo. Entonces, se dan cuenta de que en este caso tenemos Sora-san wa America Jin desu. Una respuesta que hemos escuchado, una información que hemos escuchado. Y en base a esa información hago esta pregunta. ¿Tomu-san mo American Jin desu ka? Entonces, el señor Tom también, ¿no? Es americano. Respuesta. Ie, America Jin ya arimasen. Estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Esta pregunta estoy respondiendo. Pero en este caso me están dando una información adicional, que es inglés. Igirisu Jin desu. Y yo, al momento de escuchar esta información, Igirisu Jin desu, yo me sorprendo y digo, watashi mo, watashi mo, yo también, ¿sí? Y en este caso no se vuelve a decir porque ya se sobreentiende. Puedo decir, watashi mo igirisu jin desu. Yo también soy inglés. Pero en un contexto ya se entiende. Entonces basta con decir, watashi mo, watashi mo. Entonces como que, se sorprende, ¿no? Como que se sorprende que Tom también es inglés como yo, no en este caso como yo, ¿no? Entonces utilizamos esta estructura, watashi mo. Pero siempre, si se dan cuenta, este mo trabaja con una oración precedente para que pueda tener sentido, porque si no, no tiene sentido. ¿Ay? Ya, minasan, arigatou gozaimasu. Esta ha sido, bueno, una partícula mo muy interesante que se utiliza bastante. Pero esto es uno de sus usos de la partícula mo. Todavía continuamos con el Dai Ikka, con la lección número 1, pero ya este es uno de los puntos finales referente al punto gramatical de la lección número 1. Entonces ya hemos avanzado bastante hasta este punto. Hoy día vamos a ver una nueva partícula, la partícula no. Esta partícula es muy interesante. Pero antes de comenzar, quería hacer hincapié que si se han percatado, por ejemplo, el video pasado hemos hablado acerca de la partícula mo, nuevamente otra partícula. Y al inicio del video hemos hablado acerca de la partícula wa. Entonces, podemos identificar que dentro del patrón o dentro de las oraciones del japonés existen estas partículas. ¿Correcto? De momento yo le estoy dando una digamos, una pseudo traducción, pero en realidad va más allá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo en este caso las partículas, en este caso no, el mo, pero cuando ya comencemos a avanzar en temas gramaticales, nos vamos a percatar que no cumplen solamente esta función, sino tienen muchas más funciones. Pero esto lo vamos a aprender de manera progresiva. No se le va a dar toda la información en un solo video, porque si no sería demasiada información.
sino que vamos a ir avanzando poco a poco conforme vayamos viendo nuevo vocabulario, conforme vayamos viendo nuevos verbos, nuevas estructuras gramaticales y ahí nos vamos a percatar cómo es que varía este uso de las partículas. ¿Correcto? Al igual que el mo, el wa, existen otras partículas, pero vamos a ir aprendiéndolo de manera progresiva. ¿Correcto? Entonces, este es un uso de la partícula no que vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona esta nueva partícula, la partícula no. La partícula no es muy interesante porque significa pertenencia. Si nosotros queremos buscar una equivalencia con el español, lo podemos encontrar como la palabra de. Pero en este caso, por ejemplo, A, no, B, que está aquí, A, no, B, esta es la estructura para poder hacer la pertenencia. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a interpretar? ¿Cómo nosotros vamos a saber cómo se lee esto? ¿O cómo podemos sacar una idea de cómo nosotros lo decimos en español? Entonces, muy sencillo. A, no, B significa B pertenece a, o de manera mucho más directa, B de A, B de A, ¿correcto? Pero como para que se pueda entender mucho mejor, vamos a resolver los ejercicios, ¿ok? Muy bien. Para este caso vamos a utilizar una palabra ficticia, en este caso es una universidad ficticia que tiene como nombre Sakura. Sakura es el nombre de la universidad. Entonces, Sakura Daigaku es el nombre de la universidad. Ahora vamos a hablar de Morita-san. ¿Qué pasa con Morita? Morita-san wa, ya sabemos cómo funciona la partícula wa. En cuanto a Morita, Morita-san wa, y acá tenemos la estructura nueva. Sakura Daigaku, que es A, no pertenencia, sensei des. Entonces, como habíamos dicho, que en este caso Sakura Daigaku es A y Sensei es B. ¿Qué quiere decir? Morita-san wa Sakura Daigaku no Sensei desu. Entonces, en cuanto al señor Morita o en cuanto a la señorita Morita, dependiendo, wa, esto es ya en cuanto, ¿no? Sakura Daigaku no Sensei. Habíamos visto que B es Sensei y A Sakura Daigaku. Pertenencia. B pertenece a A. Entonces, decimos que es profesor de la Universidad Sakura. ¿Ahí? Entonces, se dan cuenta de la pertenencia. Es profesor de la Universidad Sakura. Morita-san wa Sakura Daigaku no sensei desu. Es profesor de la Universidad Sakura. Entonces, aquí vemos este uso de la partícula no como si fuera nuestro de en español. ¿Correcto? Veamos otro ejemplo. Kobe Byoin. Nuevamente estamos utilizando un hospital ficticio que no existe, sino que tiene este nombre para designar que estamos hablando de un hospital en específico. Del el hospital de Kobe, Kobe Byoin, ¿sí? Kobe Byoin, hospital ficticio. Veamos el ejemplo. John-san wa Kobe Byoin no isha desu. はい。もう一度。ジョンさんは神戸病院の医者です。Habíamos visto hasta el momento que Isha es doctor. Tenemos el no de pertenencia. Entonces, John Sanwa, el señor John, es doctor de, nuevamente, es doctor de Kobe Byoin, del hospital Kobe, o el hospital de Kobe, ¿no? John Sanwa, Kobe Byoin no Isha desu. ¿Hay? Isha desu, no Isha desu. Es doctor de Kobe Byoin. ¿Hay? Entonces, igual, pertenencia. Veamos otro ejemplo. IMC o Tokyo Denki. ¿Sí? Son empresas ficticias. IMC, Tokyo Denki. Puede ser otra empresa que ustedes conozcan y lo pueden utilizar, ¿no? Si son empleados de una empresa en específico, pueden utilizar esta estructura, ¿no? Veamos el ejemplo. Mira-san wa IMC の社員ですか? Pregunta. Mira-san wa IMC の社員ですか? El señor Miller es
shain es empleado de IMC, es una empresa ficticia, ¿no? Minasan wa aimushi no shain desu ka? Pregunta, ¿no? Minasan wa aimushi no shain desu ka? ¿Y qué responden? Kotae wa, la respuesta, ie, no. IMC no shain ya arimasen. Tokyo Denki no shain desu. Tokyo Denki no shain desu. Y acá vemos la estructura, ¿no? Estamos aplicando también el negativo que hemos aprendido también anteriormente. Entonces, ie, IMC no shain desu ya arimasen. IMC no shain ya arimasen. So, Tokyo Denki no shain desu. Entonces, acá estamos diciendo que no es empleado de IMC, porque es lo que me están preguntando. Y nuevamente estoy afirmando, Tokyo Denki no shain desu. Pertenencia, ¿ven? Podemos observar la pertenencia en preguntas, en negativos y también en positivos. Siempre cuando veamos, normalmente cuando veamos este no es de pertenencia, de empleado de Tokyo Denki, empleado de IMC, doctor de Kobe Byoin, sensei de Sakura Daigaku. Y así, entonces, esta es la estructura de el no como partícula, de pertenencia. Igual esto lo vamos a ver en muchos ejercicios, pero es bueno ya que lo tengan en conocimiento. Ahí, muy bien, veamos y resolvemos a estos ejemplos que tenemos aquí. Renshu shimashou. Renshu shimashou es practiquemos. Renshu shimashou. Y acá tenemos una estructura, un pequeño textito. Vamos a tratar de leerlo. Hai, minasan, yonde kudasai. Léanlo, pausen el video y traten de leerlo. Y luego lo leemos juntos. Hai, todo. Ya, minasan, vamos a leerlo. Konnichiwa. Nuevamente, ¿no? Saludo. Konnichiwa. Watashi wa Nakamura desu. Watashi wa Nakamura desu. Sakura Daigaku no gakusei ja arimasen. Sakura Daigaku no kyoushi desu. 21歳じゃありません。20歳です。はい、20歳です。Entonces, はい、もう一度読んでください。Veamos, vamos a leerlo una vez más. Léanlo por favor una vez más, junto conmigo. こんにちは。私は中村です。桜大学の学生じゃありません。桜大学の教師です。21歳じゃありません。20歳です。Ahí habíamos visto también la estructura para decir nuestra edad. 21歳です。20歳です。¿Sí? Habíamos visto estas estructuras que son un poquito, que varían un poquito al momento de utilizar las edades, que lo pueden ver en un video anterior. Pero acá estamos viendo y estamos utilizando nuevamente un nuevo patrón que hemos visto en este video, que es el no. Sakura no daigaku. Sakura daigaku, gomen. Sakura daigaku no gakusei. Sakura daigaku no kyoshi. Y acá estamos viendo kyoshi. Habíamos visto también, cuando hemos explicado, cuando ha aparecido esta palabra como kyoshi, lo vuelvo a repetir, es diferente a sensei porque ambos significan profesor. Pero cuando nosotros hablamos de una tercera persona, utilizamos sensei. ¿Sí? Sensei. Cuando hablamos de otra persona. Pero si yo quiero decir que yo soy profesor, yo no puedo decir watashi wa sensei desu. Estaría mal. Tenemos que decir watashi wa kyoshi desu. Watashi wa kyoshi. Es por eso que como en este caso, en este ejemplo, está hablando Nakamura-san, él está que se presenta. Dice, Watashi wa Nakamura desu. Sakura Daigaku no gakusei ya arimasen. Sakura Daigaku no kyoshi. Por eso estamos utilizando kyoshi. No se puede utilizar sensei en este caso, porque estoy hablando, en este caso, Nakamura está que habla de sí mismo. Entonces, por eso utiliza kyoshi. Hai. Ya, minasan. Owarimashou. Espero que les haya gustado este nuevo patrón, este nuevo punto gramatical que es muy interesante y muy utilizado. Y lo vamos a seguir viendo de ahora en adelante. Solamente falta esto y luego vamos a hablar acerca de expresiones para el lenguaje hablado. Vamos a aprender a presentarnos, a presentar a otra persona, expresiones del lenguaje cotidiano, ¿no? Del lenguaje hablado. Pero en este caso vamos a hablar un poquito rapidísimo de cómo es que se usa
en este caso, los sufijos para poder referirse a otra persona, ¿correcto? Hay un montón de sufijos que se pueden utilizar. Normalmente hasta ahorita, hasta el momento, en todos los ejercicios que hemos venido desarrollando, siempre está perenne o siempre hemos visto san. El primero, san. Este es un sufijo que siempre lo vamos a agregar a los nombres y apellidos de las personas, ¿correcto? Esto es muy importante porque dentro de la cultura japonesa está, digamos, de manera formal o para referirse a una persona desconocida, siempre tenemos que referirnos a esas personas con san. Para nosotros en el lenguaje en español es como si diríamos con respeto, ¿no? Señor Pan o joven Pan, señorita Magali, etcétera, ¿no? O señora Teresa, son ejemplos, ¿no? Siempre con respeto. Este es como nuestro señor, señora, el san, ¿no? El san en japonés que se utiliza mucho. Entonces tenemos acá san, que significa, por ejemplo, Yamada-san. Yamada-san. En este caso, Yamada es un apellido. Entonces puede significar señora Yamada o señor Yamada, dependiendo. Entonces, san se va a utilizar siempre cuando nosotros referimos a otra persona. ¿Correcto? Luego tenemos en este caso que también explica el Minna no Nihongo, kun. Kun significa niño. Entonces se utiliza también para poder referirse a un niño. Puedes tú decirle, por ejemplo, en este caso, Taro-kun. Taro es el nombre, Taro, y luego le agregan kun, que es el sufijo. Taro-kun es como para ya darle un poquito más, hablarle con cariño. Porque tú también puedes decirle Taro, es como mucho más directo, ¿no? Cuando tú le hablas a un niño es mucho más directo. Tú puedes hablarle de manera coloquial a un niño. Claro, sí, tu familia, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso tú puedes agregarle kun cuando tú quieres hablarle con cariño, ¿no? Entonces, Taro-kun. Entonces, kun es para niños. Y luego existe también un sufijo para niña, que es chan. Chan, Karina-chan, ¿sí? Karina-chan también lo utilizan como si fuera con cariño, cuando quieres hablar a una niña con cariño. Karina-chan, Taro-kun, ¿correcto? Pero ya si es una persona de tu edad, Yamada-san, ¿sí? Yamada-san. Y luego, básicamente, estos tres puntos es lo que incluye el libro Minna no Nihongo. Pero, por ejemplo, en este caso también va a aparecer el sensei. Sensei habíamos visto que significaba profesor, ¿sí? Y también puede significar como sufijo, para poder referirse, en este caso, como podemos ver, para poder referirnos a un profesor, a un doctor, por ejemplo, si es un doctor, Isha, podemos decir, no sé, llamada sensei. Y llamada puede ser doctor. Tú te refieres a un doctor como sensei. O también a los políticos, si en este caso llamada fuera un político, llamada sensei. ¿Sí? Es, digamos, una estructura, es un sufijo ya establecido que se debe llamar así a los profesores, a los doctores y a los políticos con este sufijo, ¿no? No necesariamente solamente profesores, sino también a doctores y políticos. ¿Correcto? Entonces, sensei. Ese lo vamos a ver y se ve mucho. Sensei. Entonces, igual que en español, nosotros hablamos a un profesor. Profesor Pan o profesora Karina, etcétera, ¿no? Te refieres como profesora, con respeto, profesor o profesora. Entonces, este es el mismo sufijo. Ishikawa sensei. Ishikawa sensei, sumimasen. Shitsumon ga arimasu. Tengo una pregunta, ¿no? Ishikawa sensei, sumimasen. Shitsumon ga arimasu. Tengo una pregunta. Shitsumon ga arimasu. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Pero nos referimos en lugar de Ishikawa-san, Ishikawa sensei, porque es nuestro profesor. Claro, porque si nosotros le decimos san, ya estamos saliendo de la estructura de profesor-alumno, ¿no? Pero Ishikawa sensei. Luego tenemos sama, que sama, para que se den cuenta, se utiliza más que todo en el lenguaje formal. Cuando tú ya esto lo vamos a ver mucho más adelante, en estos primeros niveles no se ve, ¿correcto? No lo vamos a ver, pero simplemente lo quería colocar para que se den cuenta porque somos personas que vemos anime o que vemos doramas y siempre se escucha esto. Es para referirse como un san, pero formal. ¿Correcto? Un san formal. Luego existen varias cosas, existen otros tipos de sufijos,
como el dono, y hay un montón realmente, pero no es necesario aprenderlos todos de golpe, sino poco a poco, progresivamente, ¿correcto? Y he también agregado dos puntos más, o sea, dos formas más, que son muy útiles, bueno, que se escucha bastante y, y les va a gustar. En este caso, senpai, que siempre lo escuchamos en los doramas, en todos lados, ¿no? En los animes. Senpai, que es nuestro superior, ¿no? Más que todo en el ámbito del académico. Una persona que está por encima de nosotros, ¿no? Que digamos que tiene mucha más experiencia en el ámbito académico. Es un senpai. Y el kohai, que ponemos acá, senpai y kohai, en este caso vamos a poder ver que es en este caso que es una persona que es inferior a nosotros en el tema académico. Kohai es una persona que ha ingresado antes de nosotros. Senpai, kohai. Y esto es muy interesante y se van a percatar porque cuando nosotros veamos kanji, se van a percatar de esto. Senpai, kohai. Simplemente cambia el primer kanji. Pero cuando veamos kanji, se van a sorprender por cómo funciona esto. Es espectacular. Cuando veamos kanji, se van a emocionar porque justo también, si se dan cuenta, aquí nada más le doy un pequeño avance. El kanji que vemos aquí de senpai, quiero que presten atención, voy a agrandarlo para que lo puedan ver. Este de senpai, quiero que presten atención a este kanji, senpai. Y vamos a ver ahora el de profesor. Sensei, sensei, es el mismo. Entonces, ahí tiene algo interesante que tenemos que descubrir más adelante. No se preocupen en el tema de kanji. Senpai, sensei, mismo kanji y tiene una estructura muy interesante al momento de interpretar los kanjis, ¿no? Pero ya, minasan, esto lo vamos a dejar para otro video en el tema de los kanjis para que lo puedan observar de manera detallada. Hai, ya minasan, arigatou gozaimasu. Esta es una explicación rápida, pero es muy importante para que conozcan de manera general, ¿no? Para los sufijos de las personas en japonés. Minasan, kyou wa kai wa o shimashou. El día de hoy vamos a hacer un poco de conversación. Ya hemos visto todos los puntos gramaticales de esta primera lección del libro Minna no Nihongo Ichi, Chokyu Ichi, del Minna no Nihongo 1. Ahora nos toca ver el punto de Kaiwa. Dentro de cada lección vamos a encontrar un punto relacionado al Kaiwa, que es una conversación. El libro nos muestra expresiones que debemos utilizar en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a aprender a presentarnos para decir nuestro nombre o para dar alguna información acerca de nosotros. Pero para esto, para que puedan profundizar más, para que puedan entender mucho más esta parte, tienen que haber revisado las lecciones anteriores. Están organizadas una tras otra para que no tengan ningún tipo de problema. Entonces, si pueden ver las lecciones anteriores, va a ser mucho mejor. Pero si ya tienen una noción y pueden continuar sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a ver cuáles son estas expresiones que se puede utilizar para hacer una presentación. La primera, como tenemos aquí, vamos a comenzar, digamos, con la primera expresión para iniciar la presentación. Como puede decir en español, mucho gusto o encantado, y luego yo soy Pan, soy estudiante de japonés y tengo tantos años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre con el mucho gusto y luego decimos la información y al final terminamos con otra expresión también en español, ¿no? Como encantado de conocerte o es un gusto, ¿no? Realmente, lo mismo pasa en el japonés. Tenemos la primera expresión que es hajime mashite. Este hajime mashite significa o se utiliza como como una primera expresión para poder dar inicio con una presentación. Entonces, por ejemplo, yo digo hajime mashite pan desu. Encantado de conocerte, soy Pan. Y después que diga toda mi información, ya termino la presentación con un dozo yoroshiku.
Dozo yoroshiku significa encantado de conocerte, pero es una expresión que se utiliza al final de la presentación. Primero comenzamos con el hajime mashite, luego decimos toda la información y terminamos con dozo yoroshiku. Y acá tenemos una expresión adicional que podemos agregar a este dozo yoroshiku, que es el onegai shimasu. Este onegai shimasu se puede omitir o simplemente lo puedes omitir o lo puedes utilizar, sino que le está dando un énfasis mucho más profundo a la expresión dozo yoroshiku. ¿Hai? Entonces, hajimemashite, andes, dozo yoroshiku onegai shimasu. ¿Hai? Entonces es una pequeña presentación. Pero tenemos que agregar una cosa más. Por ejemplo, en este caso, para ver de dónde somos, de qué país hemos venido. Normalmente este libro, como está hecho para que enseñen o para las personas que van a Japón y aprendan en japonés en Japón, entonces utilizan esta expresión, kara kimashita. Utilizamos el país que hemos visto previamente, más kara kimashita. Vamos a aprender de momento kara kimashita como si fuera una expresión. Sí, una expresión. Luego ya más adelante podemos entender cómo es que funciona esto, pero no, ahorita no estamos en un punto donde podemos darnos el lujo para poder entender cómo funciona esto. Simplemente vamos a aprender el significado. El significado es yo vengo desde. Ya está. Cuando ustedes escuchen karakimashita significa yo vengo desde. Entonces, si yo soy de Perú, entonces digo Perú karakimashita. Perú karakimashita. Pero ¿qué pasa si fuera de México? Mekishko karakimashita. ¿Qué pasa si fuera de España? Spain karakimashita. Entonces, de manera literal significa yo vengo desde Perú. Perú karakimashita. Yo vengo desde México. Mekishko karakimashita. Yo vengo desde España. Spain karakimashita. Entonces, karakimashita lo vamos a aprender como si fuera una expresión, vengo desde mi país de origen. ¿はい? Entonces, miren, tenemos hajime mashite, encantado de conocerte, hajime mashite, pan desu. Habíamos utilizado las expresiones anteriores, watashi wa pan desu. Hajime mashite, watashi wa pan desu. Gakusei desu, sensei desu, kyoushi desu, kenkyusha desu, isha desu. Todas las expresiones que hemos visto hasta el momento, ¿no? Podemos incluirla acá. Igual también podemos decir la edad. 31歳31歳です。18歳です。18歳です。Entonces, 18 años, 31 años, la edad que tú tengas. Entonces, lo incluimos dentro de nuestra presentación. Hajime mashite, toda la información, mi nombre, mi edad y el país de origen. Entonces, y terminamos siempre, tenemos que terminar la expresión con un dozo yoroshiku. Y si queremos ser más formales, agregamos el onegai shimasu. ¿Ahí? Entonces, esto es lo principal. Luego vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo es que funciona realmente esto, ¿no? Luego tenemos una expresión adicional que el libro nos muestra, que es muy interesante, es el shitsurei desu ga onamae wa. Shitsurei desu ga onamae wa. Esta es una expresión muy interesante porque dice, significa es como que disculpe su nombre. Se dan cuenta de que hemos visto previamente, en este caso no está la partícula K, que habíamos visto que K representa nuestro signo de interrogación, pero en este caso es una expresión mucho más directa, ¿no? Entonces significa de manera literal, disculpe su nombre. Entonces, shitsurei desu ga onamae wa, shitsurei desu ga onamae wa, disculpe su nombre, o sea, para que quiero que me diga su nombre. Ah, pan desu. Ah, yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku. Ahí. Entonces, es para preguntar de manera directa. Y luego la última expresión, kochira wa san desu. En este caso, esta rayita representa a un nombre de una persona que nosotros vamos a presentar. Kochira wa, aquí, de manera literal, aquí, por ejemplo, kochira wa pan san desu. Aquí está el señor Pan. Kochira wa pan san desu. O podemos cambiar el nombre. Kochira wa Tanaka san desu. Kochira wa Ishikawa san desu.
es el señor Ishikawa, el señor Tanaka, es para presentar a una otra persona. ¿Ok? Entonces, veamos lo que hemos visto. Hajimemashite para iniciar la presentación. Decimos todo lo que nosotros sabemos acerca de nosotros y luego terminamos la presentación con un dozo yoroshiku. Y si queremos ser más formales, agregamos onegai shimasu. ¿Ahí? Luego, habíamos visto también para indicar la procedencia de nuestro país, ¿no? En este caso utilizamos el país, el nombre del país, kuni, más kara kimashita. Tatoeba, por ejemplo, Perú kara kimashita, México kara kimashita, Igirisu kara kimashita, Doitsu kara kimashita. ¿Sí? Vengo de Inglaterra, vengo de Alemania, de España, de donde sea, ¿no? Y luego habíamos aprendido también shitsurei desu ga onamae wa. Entonces, es una expresión para disculpe su nombre, para preguntar el nombre de una persona, ¿no? Disculpe su nombre. Kochira wa. Y acá un nombre san des. ¿Sí? Este es para presentar a otra persona. Kochira wa, nuevamente no. Tatoe wa, por ejemplo, Kochira wa Ishikawa san des. Aquí está el señor Ishikawa para presentar. Y luego el señor Ishikawa se tiene que presentar junto con esta expresión. ¿Ok? Veamos unos ejemplos. Kaiwa ichi. Vamos a ver el primer kaiwa, ¿sí? Primera conversación. Dice, comienza. Shitsurei desu ga onamae wa. La primera, shitsurei desu ga onamae wa. Ii desu. Pero miren, ii desu. Rii-san desu ka? Rii-san desu ka? Ie, ii desu. Entonces, esto es muy interesante. Shitsurei desu ga onamae wa, su nombre. Ides es I, ¿no? I. Pero en este caso, la persona A no ha escuchado bien el nombre y por eso hace la siguiente pregunta. ¿Ri-san desu ka? Es la señorita o el señor, en este caso la señorita, ¿no? Esta es la señorita Ri. Y no, Ides. Y acá le hace la confirmación que no es Ri, sino I. Ri. Eh, Entonces es muy interesante, ¿no? Esta pequeña kaiwa. Shitsurei desu ga onamae wa ii desu. Ri-san desu ka? Ie, ii desu. ¿Ahí? Veamos el siguiente ejemplo. Kaiwa ni. Y acá es una presentación. Hajimemashite, Wan desu. Chugoku kara kimashita. Douzo yoroshiku. Ishida desu. Douzo yoroshiku. ¿Sí? Acá tenemos una presentación, en este caso del señor Wang. Hajimemashite, Wang desu. Encantado, soy Wang. Chugoku kara kimashita. Vengo de China. Douzo yoroshiku. Encantado de conocerte. Recuerden, iniciamos con el hajimemashite y terminamos con el douzo yoroshiku. Y en este caso, como se está presentando, la siguiente persona que está escuchando toda esta presentación también dice su nombre, o en este caso su apellido, Ishida desu. Soy Ishida. Ishida desu. Y también utiliza la misma expresión, douzo yoroshiku. Entonces ahí se están presentando uno con otro, ¿correcto? Ahora sí, Kaiwa-san. Entonces aquí ya estamos viendo la presentación de una tercera persona. Por ejemplo, A está presentando a B. Veamos. Minasan, konnichiwa. Ah, gomen. Minasan, kochira wa Shumito-san desu. Hai. Minasan, kochira wa Shumito-san desu. Shumito-san desu, ¿no? Ohayo gozaimasu. Acá ya Shumito responde. Shumito desu. Sakura Daigaku no kyoushi desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. ¿Ahí? Entonces, minasan, kochira wa Shumito-san desu. Chicos, minasan significa todos ustedes o todas las personas presentes en, digamos, en este sentido, como que están en una sala de presentación, ¿no? O una sala de conferencias. Entonces, están presentando al señor Shumito. Y minasan se hace referencia a todos ustedes o todos los presentes. Kochira wa aquí, en este, y siempre señalando, ¿no? Aquí, Shumito-san desu. Está el señor Shumito. Y una vez que ha hecho la presentación, ya el señor Shumito procede a hablar.
Ohayo gozaimasu. Buenos días, ¿no? Ohayo gozaimasu. Buenos días. Shumito desu. Soy Shumito. Sakura Daigaku no Kyoshi desu. Soy profesor de la Universidad Sakura. Esta es la partícula no que habíamos visto previo, entonces de pertenencia, ¿no? Soy profesor de la Universidad Sakura. Y acá, como es un contexto formal, dice toda la expresión grande, ¿no? Junto con el onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. ¿Hai? Entonces, si se dan cuenta, las expresiones que hemos utilizado se pueden utilizar o lo podemos ya utilizar con nuestra información para poder presentar a otra persona, para presentarnos nosotros mismos o para poder preguntar a una persona su nombre. ¿Hai? Entonces, estas expresiones son las expresiones del Dai Ika de la lección número 1 del Minna no Nihongo. ¿Hai? Ya, minasan, arigatou gozaimasu. Si les ha gustado el video, por favor, compartan y si tienen alguna duda, escriban en el comentario sin ningún tipo de problema. Escriban en la caja de comentarios y yo les estaré resolviendo las dudas. ¿Hai? Ya, minasan, arigatou gozaimasu. Mata ne.